Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, les envío un saludo desde cualquier parte del mundo que nos estén observando actualmente. Mi nombre es Joel, soy psicólogo clínico de Consultorio Sosalvic. Nosotros estamos ubicados actualmente en la ciudad de Guayaquil, específicamente en Ecuador. El día de hoy, bueno, hace unos días atrás comenzamos a realizar una pequeña encuesta en un grupo que tenemos que se llama Viviendo con Depresión y Ansiedad, donde actualmente ya somos 4.000 personas que estamos en ese grupo, entre especialistas y personas que están conviviendo y viviendo con este tipo de patología. Entonces, entre una de las cosas que habíamos preguntado era qué temas querían que sean abordados. Y bueno, hoy día este live es producto de esa encuesta. Uno de los temas que se trabajó o que se trató y que ganó, pues vamos a decirlo así, en esta encuesta es sobre la depresión en primer lugar, y en segundo lugar hablar sobre ansiedad, que eso lo vamos a ir haciendo en los días posteriores. Les prometo que voy a tratar de que cada semana hacer un live dentro de mi página Consultorio y Asistencia Psicológica Sosalvic y en el grupo que tenemos actualmente. El objetivo de esto aquí es poder compartir y que se difunda lo que es salud mental, que se difunda y que más personas puedan conocer de qué se trata sobre lo que es vivir con depresión, ¿sí? Bueno, un gusto, John, nos saluda desde Bogotá. ¿Sí? Buenas noches, Vito. Ya, gracias. Ya ahí se van uniendo cada participante. Bueno, es importante ir un poco, que se vayan agregando. Al finalizar el video igual va a estar colgado en el grupo y en la página de Consultorios de Asistencia Psicológica Sosalvic. Entonces vamos a ir, se van a ir agregando. Se van a ir agregando. Bueno, vamos a empezar porque igual ya tenemos 5 minutos, ya son 8:05, 8 en punto habíamos puesto como hora en este encuentro. Y bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es sobre depresión y algunas técnicas, algunas actividades que podemos ir realizando para poder ir superando, algunas recomendaciones sobre todo. Al finalizar el live, finalizar el video, vamos a tener un espacio de unos 10-15 minutos para poder responder preguntas. Así que ustedes me las van a ir colocando en los comentarios, vayan haciendo las preguntas para al finalizar poderlas ir respondiendo en orden, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué es la depresión? Y eso es una pregunta que siempre nos hacen a diario en nuestra página, por interno, en nuestros medios de comunicación. Buenas noches, Fernanda Ross, nos saluda también desde Colombia. Ya, la depresión es un trastorno del humor, es un trastorno del humor que se caracteriza, bueno, tiene muchos signos y muchos síntomas que muchos de ustedes o algunos de ustedes lo pudo haber tenido. El principal síntoma se caracteriza por una tristeza. Pero ¿quién no ha tenido una tristeza? ¿Verdad? Pero hay que definir y hay que diferenciar entre la tristeza, y la depresión. ¿Cuál es la diferencia? La tristeza es el resultado de un estado, de alguna situación en particular, ¿verdad? La diferencia es en que ocurre algún acontecimiento desfavorable, y por lo tanto vamos a tener ese sentimiento como de melancolía, esa emoción de melancolía, de tristeza. La depresión como tal ya es un trastorno del humor, es una enfermedad mental, al igual que la depresión, al igual que la hipertensión, de la diabetes, ¿verdad? Que son enfermedades a nivel físico. La primera característica que vamos hoy a definir sobre la depresión es la tristeza que transcurre la mayor parte del día durante algunos días. ¿Cuál es el tiempo? 2 semanas.
En el transcurso de 2 semanas vamos a ir observando a esta persona, o ustedes mismos se pueden ir observando si tienen esa condición, la tristeza. Tristeza permanente la mayor parte de los días o la mayor parte del día. Posterior a eso también es la irritabilidad. Está bien, no tengo tristeza, no estoy llorando la mayor parte de los días, pero me siento sumamente irritable. Me siento sumamente irritable. Esa es otra característica de la depresión. Esa es la base para poder nosotros ir identificando e ir dándonos cuenta si existe o no existe una posible depresión como tal. Eso es lo primero que nosotros vamos a ir observando en las personas. Otros síntomas básicos que comienzan a existir, ¿verdad? Es el estado de ánimo. Ese estado de ánimo, aparte del estado de ánimo, es la pérdida de interés en las actividades que antes me era placentero. Es la desmotivación. Me levanto todos los días, no quiero levantarme, no quiero, me imposibilita levantarme, no quiero ir a trabajar. ¿Ya? Otra característica, aparte de la desmotivación, la poca capacidad para poder sentir placer, es también la poca capacidad para poder expresar las emociones. Está bien, no estoy llorando, no estoy sintiéndome triste la mayor parte de los días, pero mi estado de ánimo, ¿verdad? Mi estado de ánimo es un estado de ánimo que no sube ni baja. Es decir, hay un aplanamiento afectivo, se llama eso. Ya. Asimismo, como otra característica es esta poca capacidad para poder realizar actividades que antes las podía realizar con facilidad. Es decir, ¿qué sucede? Existe una disminución de la energía, esa energía corporal, y por lo tanto me voy a fatigar con más facilidad. ¿Ya? De ahí vienen otros síntomas que también son secundarios, pero también son muy importantes. Específicamente de los que voy a nombrar ahora, tienen que haber 3 de todos los que puedo nombrar, que es la dificultad o la disminución en la concentración o la atención, la disminución de nuestra autoestima, es la forma como nos autopercibimos como tal, y por lo tanto también va a haber una disminución en nuestra confianza. Y ahí está una parte muy importante, las ideas de culpa, las ideas de no sentir que valgo, las ideas de no sentir que produzco, las ideas de no sentir que sirvo para algo. Es decir, las ideas negativas están presentes en las personas que viven con algún tipo de depresión, porque también hay grados de depresión que ya lo vamos a abordar en este lado. Ideas de autolesión, ideas de suicidio, e incluso aparecen conductas autolesivas, muy común en los adolescentes, el cutting, ¿verdad? Son conductas autolesivas o intentos de suicidio que el único objetivo es aliviar un dolor, el dolor emocional. Las personas que cometen actos suicidas no los podemos llamar ni que son ni muy valientes ni son muy cobardes. Son una opción que ven a las personas que viven algún tipo de enfermedad, algún tipo de trastorno mental, como salida a un dolor, y es muchas veces a un dolor emocional. Entonces ahí vamos un poco definiendo esta parte de aquí. La perspectiva pesimista, sombría del futuro, alteración en el sueño, o duermo mucho o duermo poco. La mayor parte de las veces es dormir poco, ¿verdad? Disminución del apetito, y por lo tanto, si hay una disminución del apetito, también hay una disminución de nuestra masa corporal, es decir, bajan de peso muy rápido. Esas son características básicas que existen en las personas que están viviendo con algún grado de depresión. Tenemos dentro de los grados de depresión el leve, el moderado y el grave, que es la depresión mayor. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos tipos de depresión? Es que
El leve no nos va a imposibilitar realizar actividades de la vida cotidiana, como cuál, como ir al mercado, como ir al trabajo, ir a la escuela, cocinar, hacer actividades cotidianas. La depresión moderada ya comienza a afectar nuestras actividades en la vida diaria, ya comienza a afectar las cosas que hacemos comúnmente, ¿verdad? Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede allí? Que comienza a haber una disminución y en la capacidad de producir, de hacer actividades. No queremos ir al trabajo, no queremos eh, eh, salir con nuestra pareja, no queremos reunirnos con nuestros amigos, ya no queremos ir a alguna clase, alguna actividad, solo nos pasamos en el dormitorio, no salimos de allí, comenzamos a aislarnos. Nuestra familia a veces no se da cuenta. ¿Por qué? Porque tratamos e invertimos toda nuestra capacidad, toda nuestra energía con el objetivo de que nadie se dé cuenta. Y esa es una de las mayores fallas que existen en las personas que están viviendo con depresión. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Si tienes algún tipo de problema, este tipo de síntomas, lo principal, lo principal es hablar con tu familia. Las familias, porque bueno, ahora están conectados no solamente pacientes que viven depresión o personas que viven con depresión o que viven con algún tipo de ansiedad, sino que aquí están conectados también familiares de personas que viven con depresión. Entonces, aquí vamos a abordar algo importante que es el estigma y la discriminación. Ahí yo comienzo a preguntar, ¿cómo les llaman a las personas que viven con depresión en tu comunidad? Y eso es una pregunta muy importante para cada uno de ustedes. ¿Cómo se les dice? ¿Cómo se les conoce? Y ahí aparece la respuesta y esos sobrenombres que existen es una forma de discriminar, ¿verdad? Porque los conocen como los llorones, los depre, y bueno, y otro tipo de términos que utilizan que lo único que provocan es que la salud mental se crea una barrera en la salud mental y por lo tanto las personas que viven con depresión o que viven con algún trastorno mental o con ansiedad, ¿verdad? Cronifiquen como tal, cronifiquen como tal. Entonces, eso es un poco lo que podemos observar. De ahí vienen síntomas específicos a nivel de conductas, de emociones, de pensamientos y de síntomas físicos en las personas que viven con depresión. Y ahí viene la conducta de llanto o los ataques de llanto, el aislamiento, el descuido de las responsabilidades, la pérdida de interés por la apariencia, pérdida de la motivación. Entonces ahí vemos hombres y mujeres que comienzan a descuidarse su aspecto físico. Cuando yo tengo una consulta, eh, y comenzamos a ver, bueno, observo los pacientes, cómo llegan a la consulta, las personas que viven con depresión por general descuidan de su aspecto físico. En los hombres ya no se rasuran, no se arreglan, se pasan todo el día en pijama, cuando no van al trabajo, o cuando no hacen actividades laborales fuera de casa. Eh, Hay una pérdida del autocuidado, y ahí uno observa, ¿no? El cabello largo, las uñas sucias, uñas muy largas, las personas a veces no quieren ducharse, comienza a haber un deterioro en el autocuidado principal. Y lo primero que debe existir es no dejar el autocuidado a un lado. No podemos dejar el autocuidado a un lado, ¿verdad? Seguir en el caso de las mujeres, yo siempre les digo, y los hombres, arreglar su cabello, ¿verdad? Verse bien, ponerse un perfume muy rico, ¿verdad? Hacer actividades que antes no hacía o las que he dejado de hacer, bueno, eso lo vamos a abordar más adelante. Dentro de las emociones podemos observar la tristeza, la ansiedad como síntoma de la depresión, la culpabilidad, la ira y los ataques de ira,
la impulsividad como tal y estos cambios de humor que también pueden pasar. Es decir, cuando yo vengo y pregunto, a ver, ¿cómo usted se siente? Me dice, bueno, psicólogo, mis emociones son como una montaña rusa. Hoy día me levanto bien, después mañana me levanto mal, después otra vez me levanto bien y otra vez me levanto mal y durante el día empiezo con todos los ánimos, con mucha emoción eh, y cuando menos algo sucede y me desmorono, me desmotivo muy fácilmente y comienzo a pensar y 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 a pensar. Dentro de la depresión, el pensar es algo que no te deja en paz, es algo que no te deja tranquilo. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer los pensamientos automáticos. Y esta es una característica de los pensamientos rumiantes, y esta es una característica principal, ¿verdad? Que estos pensamientos automáticos o rumiantes son negativos, que tienen que ver, con comenzar a darme menos valor como persona, como sujeto, ¿ya? Entonces, hay también es el sentimiento de desesperanza, el sentimiento de que nuestro futuro va a ser sombrío, eso en cuanto a la parte de sentimientos, y en la parte de los pensamientos es muy importante ir identificando la autocrítica, pero esa autocrítica negativa. La autocrítica negativa es un síntoma muy destacable en las personas con algún estado de depresión, con un grado de depresión. Los sentimientos de culpa, la preocupación, el pesimismo, de ahí viene, y esto es algo importante, yo siempre pregunto, bueno, ¿y cómo está su memoria? Bueno, psicólogo, voy a comprar al hipermarket, voy a comprar al market, y cuando estoy allí me olvido de lo que voy a hacer. ¿Por qué? Por su nivel de atención, su nivel de concentración y, e incluso sus estados de memoria comienzan a verse afectados. ¿Por qué? Por esta cantidad de pensamientos que están dando vuelta. ¿Ya? Y eso es algo importante que vamos a ir observando. Dificultad de concentración, dificultad para la toma de decisiones, y esto es algo que todo mundo que vive con depresión se va a identificar. Esa capacidad de no poder decidir si lo hago o no lo hago, si lo hago o no lo hago, si lo hago o no lo hago. Es decir, comienza a verse afectado. ¿Por qué? Porque la inseguridad se incrementa tanto que no me permite ser yo mismo. ¿Ya? Confusión, pensamientos referentes a que otras personas le vean mal, ¿verdad? Comienzas a ver esa parte de hacerse comparación. Es muy común observar la comparación en las personas con algún grado de depresión, ¿no? Y más que todo esa comparación destructiva. Yo siempre digo, a ver, vamos a comenzar a dejar de compararnos, vamos a dejar de pensar que otras personas están mejor que yo. Y eso es algo importante que debemos empezar a realizar, ¿sí? Pero aquí viene una pregunta importante una pregunta importante y que muchas personas se hacen, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tiene que tocar esto? ¿Por qué a mí me tiene que pasar? ¿Por qué si yo era muy alegre? ¿Por qué si yo era muy activo? ¿Por qué si yo siempre estaba muy positivo? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Qué hice yo para poder vivir con este tipo de problemas? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué hice yo para vivir con depresión? ¿Qué hice yo para que me suceda este tipo de cosas? Bueno, eh, no es una pregunta que fácil de responder, porque en realidad vivir con depresión no es una condena. Vivir con depresión no es un castigo, es un problema de salud mental, es una enfermedad.
que como toda enfermedad necesita un tratamiento. Saludos, Flor. ¿Cómo está? Ya se conectó también. Pero ¿por qué sucede? ¿Por qué unas personas sí se deprimen y otras no se deprimen? Aquí hay muchos factores que tienen que ver, ¿no? El factor social, el factor de los recursos, de la personalidad, el factor genético, biológico, ¿verdad? Y el de vivencia afectiva. Hay mayor predisposición en vivir depresión en las personas que en su infancia o en su adolescencia han vivido situaciones de violencia. Entonces, si tú viviste situaciones de violencia y vas un poco entendiendo por qué has presentado ahora este cuadro depresivo. Las personas que en su estadio temprano de su primera o segunda infancia, estamos hablando de estos 4 hasta los 10 años más o menos, tuvieron algún diagnóstico de hiperactividad, también son más predisponentes a vivir algún tipo de depresión. Personas que en su adolescencia consumieron drogas o que incluso actualmente siguen consumiendo drogas en la vida adulta, también tienen más probabilidad a desencadenar cuadros depresivos. Personas que viven estrés muy importante, personas que viven un estrés muy agudo. Por ejemplo, ahora la pandemia es un evento estresor que ha generado que se disparen en la consulta las personas que vienen recurrentemente por problemas de depresión o problemas de ansiedad como tal. ¿Qué otra situación puede generar? Bueno, ahí vienen situaciones personales más que todo, ¿no? La pérdida de un trabajo, la ruptura de una pareja, el vivir una enfermedad física como tal, la fibromialgia, cáncer, el tener algún tipo de discapacidad física, el adquirir alguna discapacidad física también genera diferentes grados o puede generar diferentes grados de ansiedad o depresión. ¿Qué otra situación? La pérdida de algún ser querido, la pérdida de una mascota, pero sobre todo es cómo he aprendido yo a poder sobrellevar esas situaciones, ¿no? Incluso el estrés laboral, violencia, también es un factor que puede predisponer al aparecimiento de lo que es la depresión clínica, ¿no? La depresión endógena o la depresión exógena, que más que todo por eventos externos. ¿Qué hago si tengo depresión? Primero, y lo más básico, es comenzar a hacer actividades deportivas, a hacer actividades que te permitan distraerte un poco más. Pero eso no es la cura, ¿no? Eso es algo básico. Eso es algo básico. Salir a caminar 30 minutos por lo menos 3 veces a la semana. Hay estudios, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de que el hacer actividades físicas y el recibir el sol por la mañana va a permitir que tu cuerpo comience a desarrollar esos neurotransmisores que están asociados a lo que es el aparecimiento de la depresión. ¿Qué más debo de hacer? Comenzar a hacer actividades que he dejado de hacer antes. Si antes me reunía con mis amigos, con mis amigas, y ahora lo dejé de hacer, pues tengo que tratar de retomar. Lo peor que puedes hacer es aislarte en tu cuarto, aislarte en tu casa, aislarte de las personas, porque en ese momento los pensamientos van a comenzar a atacar mucho mayor, mucho más rápido, a dar mucho más vuelta en ti, ¿no? Y eso es algo que no queremos que suceda. ¿Qué más debemos realizar? Allí también tenemos que comenzar a poner nuestros pensamientos en orden. Como te indiqué hace un momento, cuando uno vive algún grado de depresión, lo que más hace es pensar. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de una libretita. Usted coge una libreta muy sencilla y comienza a anotar todas las actividades que usted cree que le hace falta resolver. Y comienza a dar un grado de importancia. Usted dice, a ver, esto es más importante, y comienzo a resolver, comienzo a resolver.
O sea, eso es importante que tengamos en cuenta. Ya. Segundo, bueno, tercero sería, ¿no? Tercero, comenzar a retomar las cosas que antes o que dejé de hacer por la misma depresión. ¿Qué cosas dejé de hacer? ¿Algún curso, alguna actividad, alguna disciplina deportiva que antes realizaba? Eso es importante. Cuarto, quinto, comenzar a realizar, comenzar a ponerte pequeñas metas, metas que creas tú que lo vas a lograr. Como por ejemplo, no sé, ordenar tu casa, ordenar el dormitorio, cumplir alguna actividad corta. En ese momento vas a comenzar a darte cuenta la satisfacción que va a aparecer en esa actividad sencilla, pero básica en ti, ¿no? Pero esto es importante tener en cuenta. Cuando la depresión comienza a afectar tus actividades diarias, cuando estás preparando la comida y comienzan a salirte las lágrimas, o cuando durante todo el día estás teniendo muchas discusiones que antes no existían y que las discusiones se dan porque estás irritable, aquí lo mejor es visitar a un especialista en salud mental. ¿Quién? Un psicólogo clínico, ¿verdad? Quien te va a guiar en este proceso de ir generando los respectivos cambios a nivel de psicoterapia. ¿Qué hace un psicólogo clínico en lo que es depresión? Primero, te evalúa, genera un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico siempre está desarrollado por una anamnesis, una evaluación, la psicometría respectiva, es decir, los test psicológicos para poder confirmar el diagnóstico, una buena evolución y los antecedentes. ¿Por qué es importante saber los antecedentes? Porque nos va a dar dando cuenta de qué pudo haber ocasionado, si hay un evento psicológico, físico, genético, orgánico, que está generando, que generó algún grado de depresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la práctica clínica he encontrado que papá, mamá vivió con depresión y, por lo tanto, hijo o hija tiene o tuvo algún grado también de depresión, ¿no? O tiene mayor probabilidad de tener algún grado de depresión. El uso como les decía hace un momento, el uso de drogas psicoactivas también genera un grado de depresión. ¿Ya? ¿Cuántas sesiones tengo que asistir para poder mejorar mi depresión? Bueno, ahí podemos decir que no existe un número determinado de consultas, pero que cada consulta que existe tiene, por lo general, tiene siempre un objetivo un objetivo a cumplirse como tal. ¿Se curan las depresiones? Sí, en la mayoría de personas se cura la depresión, pero bueno, la depresión es como cualquier enfermedad. Si lo dejas avanzar, se va cronificando. Y como se va cronificando, se va haciendo un poquito más resistente al tratamiento, ya sea este farmacológico o sea un tratamiento psicoterapéutico. Toma su tiempo, nada es inmediato. Nada es inmediato, al igual que cuando se va adquiriendo lo que es la depresión, porque nadie se deprime de un momento a otro. No es que yo hoy día me levanté y me levanté ya con depresión, no. Son diferentes etapas que las personas van viviendo y que como resultado se genera este estado, ¿verdad? Este estado de tristeza, este estado de apatía, este estado de irritabilidad, de desmotivación, ¿verdad? De pérdida de placer, que lo importante es empezar un proceso psicoterapéutico como tal, ¿ya? Entonces, la depresión, como les decía hace un momento, es tratable. No les recomiendo usar alcohol para poder sentirse mejor, porque lo único que genera eso es que se incrementen los signos y síntomas de la depresión como tal, o que se agreguen otro tipo de patología o otro tipo de síntomas como la ansiedad, ¿verdad? A veces la depresión también
eh, va de la mano con los estadios de ansiedad. Entonces, eso es algo que tiene que ser, tienen que tener muy importante. El alcoholismo es una de las patologías que puede asociarse a la depresión, ¿verdad? Al igual que el trastorno de ansiedad. Eh, y aquí algo que hay que tener en cuenta, que las enfermedades físicas también pueden generar lo que son estadios depresivos. La mujer en etapa en su estadio de puerperio, ¿verdad? Pueden desencadenar lo que nosotros conocemos como depresión postparto, que puede tener una duración hasta de 3 meses y que, bueno, puede extenderse más y generarse como tal una patología depresiva. En el mundo es muy alta la cifra, es muy alarmante eh, estos diagnósticos depresivos que que se subdiagnostican la mayoría de veces y que los pacientes pasan, ¿qué pasa? Pasan por muchos profesionales o por muchas personas o pasa mucho tiempo hasta que recién se animan a buscar ayuda psicológica. No hay una fórmula mágica para poder eliminar la depresión o poder curarse de depresión. No existen gotas mágicas, no existen tabletas mágicas, no existe nada rápido. Esto es un proceso que debes de asumirlo con mucha seriedad, debes de asumirlo con responsabilidad, porque como cualquier enfermedad mental puede irse cronificando como tal. Entonces es importante ir buscando lo que es ayuda para poder mejorar. Y también hay que entender que eh, en la depresión pueden aparecer ideas de daño, ideas poco estructuradas o ideas muy estructuradas de daño, como es la conducta autolesiva. Y esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en el mundo cada año se suicidan aproximadamente 1 millón de personas. ¿Sí? En los adolescentes, el suicidio, por ejemplo, es la tercera causa de muerte. Entonces, esto es importante identificar. ¿Cómo usted observa, por ejemplo, y aquí es algo que tienen que tener en cuenta, que los niños también se deprimen, los adolescentes también se deprimen, pero es diferente. En los niños comienza a haber un bajo rendimiento académico, irritabilidad, en los adolescentes, irritabilidad y aislamiento. Síntomas básicos, lo podemos decir que son los síntomas grandes de la depresión en ellos, más lo que ya te he explicado en este video, ¿no? En este live que estamos actualmente. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que están disponibles para poder reducir la depresión o poder curar la depresión? Existen tratamientos, eh, bueno, la parte naturista, ¿no? La parte homeopática, a veces sirve, ¿verdad? Pero sin embargo, nada va como les decía hace un momento, o sea, no hay fórmula mágica, siempre vas a necesitar una ayuda de un psicólogo clínico, un terapeuta, un psicoterapeuta para poder mejorar. Ahora, aquí van algunas recomendaciones que vamos a ir trabajando para poder ir reduciendo lo que es la depresión. Primero es muy importante que vayamos comenzando. A ver, esto vamos a irlo trabajando semana a semana. Vamos a ir comenzando a proponerte metas cortas. En un cuaderno, agarra una hoja y vamos a comenzar a escribir. Primero, no te vas a aislar de la familia. Vas a tratar de hacer actividades con ellos, aunque no sientas placer, aunque no sientas motivación y aunque no sientas ganas. Segundo, elimina las películas de terror. Eso es algo que no te voy a recomendar. Elimina las películas de terror. Película, comedia. Porque el objetivo no es que tu cuerpo genere mucha tensión, sino más bien que se libere, se suelte. Se liberan muchas endorfinas, dopamina, serotonina con la risa, con reír. Entonces, eso es algo que vamos a comenzar a tratar. Vamos a comenzar, sigue anotando, a ver.
comenzar a expresar nuestras emociones a las personas que tenemos más cercanos en nuestra familia. ¿Ya? Vamos a comenzar a hacer actividades regulares como ejercicios físicos y bueno, sí, ejercicio físico como tal, que puede ser una caminata todos los días, 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos, ¿verdad? Que te van a permitir ir, yo siempre digo, es como ir tomando otro aire, es como ir tomando otro aire. Y eso es algo importante que vamos a comenzar a hacer. Vamos a comenzar a anotar todas aquellas cosas que te empiecen a molestar, que te estén generando algún tipo de problema emocional. Anótalo, anota todo lo que está generando algún tipo de problema emocional. Hazte una lista, haz una lista, ¿verdad? Mantén hábitos regulares de alimentación, mantén hábitos regulares de sueño. Y aquí la higiene del sueño es muy importante. ¿Por qué es muy importante la higiene del sueño? Tú tienes que tener en cuenta que tu cuerpo se agota, tu cuerpo se agobia, tu cuerpo se cansa y por lo tanto tienes que tratar de ponerte una hora en la que tienes que acostarte y una hora en la que tienes que levantarte. Si me acuesto todos los días 10 de la noche, todos los días me levanto a 6 de la mañana. Tengo que tratar de dormir las 8 horas reglamentarias. A veces puede ser un poquito más, un poquito menos. No vamos a utilizar, no vamos a pasar todo el día acostado en la cama, no. Eso no lo vamos a realizar. Bebidas alcohólicas, te sugiero que la vayas dejando a un lado por un tiempo, ¿verdad? Y eso es algo importante. No usar ningún otro tipo de drogas ilícitas. Y algo que es principal es aceptar. Si tú ya escuchaste todos estos síntomas que he hablado el día de hoy, puedes ir aceptando o ir identificando que puede hacer que tengas algún grado de depresión. O ir aceptando de que posiblemente tengas depresión. ¿Sí? Este video, este live que estamos haciendo ahora, es algo informativo. No es un live que te va a diagnosticar con lo que te he dicho. No, esto es informativo. ¿Quién te va a diagnosticar? El psicólogo. El psicólogo clínico, el psiquiatra, ¿verdad? En una consulta online o una consulta presencial donde te van a hacer diferentes preguntas, van a hacer algunas evaluaciones y ahí van a determinar cuál es el nivel de depresión o si existe o si existe o no existe depresión o si es otro tipo de problema. ¿Sí? ¿Okay? Pero anda viendo aquellas cosas que estamos en este momento comentando y te vas a ir dando cuenta si realmente existe o no existe algún grado de depresión, ¿no? Si tienes algún pensamiento suicida, aquí es muy importante hablarlo con la familia. Y la familia, a ver, si usted es familiar de una persona que vive de depresión y le dice, le habla, o algún familiar le dice, ¿sabes qué? Mamá, papá, hermano, amigo, amiga, ayer, hoy día, en la mañana, tuve el pensamiento de quitarme la vida. O a veces quisiera dormir y no despertar jamás. O a veces quisiera tirarme en un carro, matarme, quitarme la vida. No lo veo usted, no lo veas como que el que lo habla mucho, poco lo hace. No. Eso ya es una alerta. Eso ya es una alarma que como familia, como amigos, amigas, tenemos que ir observando y más bien preguntar. Más bien preguntar. El que usted pregunte no significa que va a incrementar la idea de suicidio. No. El que usted pregunte genera que más bien esa persona que estaba muy cargada, descargue con usted emocionalmente. ¿Verdad? E impedir incluso de que cometa algún grado, algún suicidio esa persona. Entonces, vivir con depresión no es un signo de debilidad como tal, más bien esto le puede tocar a cualquiera. Bueno, y sobre todo ir dándonos cuenta de que cuando llevas un tratamiento, y aquí un poco voy a
abordar esa parte, ¿no? Cuando tú llevas un tratamiento, es importante cumplirlo. Es importante tu compromiso, la continuidad, porque no es solamente el querer, es también ser disciplinado en el tratamiento. Es ser disciplinado en el tratamiento. ¿Ok? Porque eso es lo único que te va a asegurar de que puedas ir mejorando. Puedas ir mejorando. No lo vas a hacer tal vez inmediatamente, pero sí con el pasar de las consultas, ¿verdad? O incluso el pasar del tratamiento. En la depresión moderada, en la depresión grave, en la depresión moderada y grave, por lo general se usan tratamientos farmacológicos, antidepresivos, ¿verdad? Y medicamentos hipnóticos sedantes que van a ayudarte a dormir cuando tienes problemas para dormir y estabilizar tu humor desde la parte farmacológica. Ya después vamos a tener un especialista, un psiquiatra que nos va a ir explicando sobre los tratamientos farmacológicos, no con el objetivo que te automediques, pero que sí te des cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la terapia farmacológica? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la terapia psicológica? Primero, vas a ir aprendiendo a sobrellevar el estado de la depresión, porque la depresión es como una nube negra. La depresión es como unas gafas sucias, la cual no te permite observar las cosas de la manera como debería de ser. No te permite incluso autopercibirte de esa manera adecuada o como realmente debe de ser. Porque hace un momento te dije que las personas con depresión tienen mayormente pensamientos negativos, pensamientos automáticos, pensamientos que están dando vuelta, vuelta, vuelta allí, que son los llamados pensamientos rumiantes como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro beneficio más podemos encontrar? ¿Qué beneficios más podemos encontrar de la terapia psicológica? El, bueno, el irte autodescubriendo, el ir descubriendo qué lo originó. Porque, bueno, la depresión, no, como te dije hace un momento, no aparece de la noche a la mañana. Algo lo fue originando. Insatisfacción en el matrimonio, violencia, situaciones frustrantes, mal manejo del estrés, mal manejo de los problemas afectivos, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas y nadie está exento a vivir algún estado de depresión como tal. Entonces, eso allí. Si tienes alguna pregunta, puedes ir haciendo alguna pregunta como tal, eh, para ir ya cerrando este live que tenemos el día de hoy. No sé si tengan preguntas. No sé si tengan preguntas allí. Me olvidaba, ¿no? Alguien nos hizo una pregunta y que eso sí lo he tenido muy pendiente. Nos preguntaba en el grupo, incluso en la página también de Sonsalvic, nos preguntaba sobre la depresión recurrente. Sobre la depresión recurrente. Vamos a ver. Ya, nos preguntaba sobre la depresión recurrente. Los trastornos depresivos recurrentes, ¿qué es lo primero que hay que observar en este tipo de patologías? Hay que observar si ha existido un cuadro depresivo anteriormente y que ha sido tratado por lo menos 12 meses con psicoterapia y con tratamiento farmacológico. Ha habido un periodo de remisión de más de 2 meses, remisión parcial o total, y que ha volvido a aparecer el cuadro depresivo como tal. ¿Verdad? Ahí comenzamos nosotros a decir que es un trastorno depresivo recurrente. ¿Ya? Es un trastorno depresivo que se da en diferentes tiempos de vida, en diferentes tiempos donde debe existir una remisión, es decir, una cura, podemos decirlo así, una cura parcial o total, ¿verdad? Y posterior nuevamente aparece en un lapso de 2 meses, ¿no? Posterior a 2 meses, es decir, pasan 2 meses y vuelve a aparecer los síntomas como depresión
clínica. Aquí hay un problema porque muchas veces se confunde con depresiones mal curadas, ¿verdad? O con tratamientos no adecuados como tal, no adecuados como tal en la depresión, ¿no? Entonces, eso sí es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ya, aquí nos hace una pregunta, John. Tengo diagnosticado trastorno de depresión mayor. ¿Qué tipo de depresión es esa? Esa es la depresión grave. John, esta es una depresión que se puede combinar con ansiedad, como tú me indicas allí, ataques de ansiedad o de pánico. Es la escala más alta de la depresión. Hay la depresión leve, que no te afecta en tus actividades diarias, la depresión moderada, que afecta parcialmente las actividades de la vida diaria, y la depresión mayor, que pueden aparecer con otros tipos de síntomas, como la ansiedad, el pánico, ¿verdad? En lo que sí te recomiendo tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Y tratamiento psicológico por un lapso mayor a 12 meses, ¿no? O por lo menos mínimo hasta que los síntomas se estabilicen. Luego un proceso de control como tal. Los trastornos depresivos mayores se caracterizan porque generan una incapacidad incluso laboral, ¿verdad? Esta es una de las cosas bastante interesantes eh, en las depresiones, que nuestro mismo incluso nuestro mismo ambiente laboral o nuestro mismo estadio social, por decirlo así, invisibiliza este tipo de trastorno, ¿verdad? ¿Cómo usted le dice a su jefe, sabe que hoy día no me quiero no quiero ir a trabajar porque amanecí triste? No sé, ¿no? Por lo menos hasta la vida actual, eso es algo que nos hace falta, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Poder sensibilizarnos más sobre este tipo de trastornos que se invisibilizan a diario, pero que a nivel mundial son una de la carga laboral, te hablo de a nivel incapacitante, más alto que puede haber. John nos comenta, he tomado todo tipo de antidepresivos. Lo importante, a ver, ¿qué es lo importante aquí? Para John y para todos. Lo importante aquí no es cuántos antidepresivos he tomado, sino si he realmente cumplido con el tratamiento planteado por mi psiquiatra, más la psicoterapia. ¿Sí? John, en los trastornos depresivos mayor es importantísimo. No es que la parte farmacológica más importante que la psicológica o la psicológica más importante, no. Aquí es importante, las dos tienen que ir juntas, más actividades ocupacionales, más actividades sociales, más cambiar tu estilo de vida también. Y eso es algo que muchas veces no hacemos. Eso es algo que muchas veces no hacemos. Porque creemos que la medicina es mágica, porque creemos, eh, porque creemos que muchas veces la psicoterapia es mágica. Y no, esto tiene un proceso que hay que ir paso a paso. Como yo te dije hace un momento, a ver, el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico, más actividades ocupacionales, más cambiar mi estilo de vida. ¿Qué significa cambiar mi estilo de vida? Comer bien, frutas, verduras, jugos naturales, eliminar la cola, eliminar jugos procesados, alimentos procesados, es decir, comenzar a comer más natural. Comenzar a caminar todos los días, comenzar a hacer un poco de deporte. Eso me va a permitir a mí sentirme mejor conmigo mismo. Desde allí comienzo a mejorar también, ayudarle a mis especialistas a que me ayuden. ¿Ok? Eso un poco lo que te puedo decir, John. Ya. Sí, John,
comparto contigo, en todas las partes del mundo es un poco complicado acceder a servicios psiquiátricos porque lamentablemente existe una brecha de atención muy alta, muy grande, que ustedes lo pueden encontrar en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a psiquiatras y psicólogos clínicos para poder atender este tipo de problemas, ¿no? Ansiedad, claro, sí existe un nivel de ansiedad. Bueno, la ansiedad en los niños más que todo es la ansiedad de separación que puede existir, ¿no? Eh, muy, pero más que la ansiedad en los niños, Maciel, más que la ansiedad en los niños, es la ansiedad que transmite la madre hacia el niño. Si yo como mamá no estoy bien, voy a transmitir esa intranquilidad, esa irritabilidad, ese mal humor, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que sí se transmite esa ansiedad hacia los niños. Bueno, Flor nos dice, sufro ansiedad, me dan dolores horribles del corazón, llego al médico y mi corazón no es. Efectivamente, el corazón, Flor, un poquito para adelantarte el live de la siguiente semana, el corazón no duele, realmente la ansiedad genera muchos dolores, a especies de calambre a nivel costado, a nivel de nuestro tórax, nuestro pecho, y eso da la sensación de que el corazón duele, ¿no? Eh, pero la ansiedad sí genera esos dolores. Fernanda nos dice, doctor, me han dicho que no tengo depresión, sino una tristeza profunda. ¿Cuál es la diferencia? Porque me siento los síntomas moderados, como usted nos mencionó. Bueno, el diagnóstico de tristeza profunda no lo conozco. Fernanda, los especialistas como nosotros, que somos los psicólogos clínicos, diagnosticamos bajo una guía que tenemos, el CIE-10, CIE-11, el DSM-4, el DSM-5, que son nuestros criterios clínicos para poder diagnosticar, y en base a un buen diagnóstico comenzamos a crear todo un esquema de plan de tratamiento para poder trabajar eso. Y no sé, puede ser que sea la tristeza profunda, puede ser que esté asociado con un cuadro depresivo. Sería interesante a Fernanda que nos indique qué médico o qué especialista te dio ese diagnóstico, ¿no? Fernanda, bueno, los desbloqueos los puede hacer un psicólogo por medio virtual, es necesario que sea presencial, nos pregunta. Actualmente nosotros como consultorio de asistencia psicológica Social Vic estamos trabajando de manera presencial en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y también estamos trabajando a nivel online. Ahí tú ves en mi página, puedes encontrar el número telefónico y me puedes pedir allí más información al respecto, ¿no? Anita Milagros nos dice, doctor, a mí me diagnosticaron depresión con ansiedad, me medicaron, pero no, ya no las tomo, pero a veces me vienen dolores en el pecho y respiro profundo y se me pasa. Muy bien, Anita. Importante, lo mismo que le dije a John, cumplir el tratamiento, iniciarlo y terminarlo, es decir, hasta que el especialista, el psicólogo y el psiquiatra me den el alta del tratamiento. ¿Ya? Y sí, la respiración profunda te ayuda mucho a la ansiedad. Vito nos dice, ¿es una enfermedad hereditaria? Sí, Vito. Hay estudios donde se validan la parte genética en los trastornos mentales, aunque no es algo determinante, pero sí es algo que podemos observar, sí es algo que podemos eh, detectar, más que todo, más que por la parte genética, tiene que ver con la parte ambiental, social, familiar. Es decir, si yo soy criado por un papá, una mamá con episodios depresivos, con ansiedad, con trastornos de adicción, con trastornos de conducta, con violencia, vamos a comenzar a aprender a resolver nuestros problemas de esa misma manera. Lo mejor que puede tener un niño es una familia estable, tranquila, relajada, que sepa resolver los problemas y que sobre todo como papá, como mamá, como hermano, como familiar, que haya aprendido a resolver los problemas de una manera adecuada.
Así es, Anita. Realizar ejercicio o caminata nos ayudará mucho, mucho, nos ayuda mucho. Hay muchos estudios que relacionan el tema del ejercicio físico con el poder mejorar nuestros síntomas, ¿no? Fernanda dice, doctor, la alteración del sistema nervioso en las mañanas al despertar es síntoma de ansiedad. Claro, o sea, te levantas con un poquito de taquicardia, te levantas con sensación de como de ahogo, mareo, respiración agitada, sensación de miedo. Bueno, es parte de la ansiedad como tal, ¿no? ¿Qué otras preguntas más? ¿Alguna que se me haya pasado por aquí? De nada, Vito. Gracias a ti por haber preguntado. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos. Bueno, vamos a dejar por compromiso el día de hoy. Por lo menos ir subiendo o hacer este tipo de live una vez a la semana. Una vez a la semana de algún tema en salud mental. Ustedes están aquí ahora, ustedes están en el grupo. Es importante que, bueno, ustedes me puedan escribir por interno en mi página. Recuerden seguir mi página, consultora de asistencia psicológica Social Big, ¿verdad? Donde ustedes van a poder encontrar temáticas, donde ustedes van a encontrar el enlace para mi contacto, mi número de WhatsApp, ¿verdad? Ahí se las voy a pegar en los comentarios. Fernanda, ahí pongo mi página para que puedas ver allí, ingresa a mi página y ahí está mi número de WhatsApp. Estamos a las órdenes. Gracias, John, a ti también por haberte conectado. Buenas noches, Flor. Igualmente, bendiciones. Ya vamos a ir cerrando el live también. John hace una última pregunta. Diarrea, vómito. ¿Por qué, doctor? Eso es la ansiedad, John. Parte del trastorno depresivo. Síntomas de ansiedad pueden generar lo que es diarrea y vómito, ¿no? Eso lo vamos a ir conversándolo en un nuevo live en las siguientes semanas, ¿no? Aquí vamos a tratar de ir tratando de contestar de todo, ¿no? Nos pregunta John, ¿por qué casi todos los medicamentos antidepresivos tienen efectos secundarios? En realidad todos los medicamentos tienen efectos secundarios, John. Tal vez no soy el especialista que te puede responder esa pregunta eh, a la perfección, porque eso debería hacerlo un médico psiquiatra, pero lo que sí te puedo comentar es que todos los antidepresivos tienen efectos secundarios, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿verdad? Hasta una paracetamol tiene un efecto secundario, hasta el ibuprofeno tiene un efecto secundario. Entonces, yo siempre digo, a ver, cuando vienen a mis pacientes, no, doctor, es que lo dejé porque me genera esto. Yo siempre digo, a ver, pon una balanza y date cuenta, o sea, ¿qué te afecta más o qué desearías estar más, ¿no? O que te dé esta sensación o que tengas esta sensación de acá, o sea, ¿qué tú crees que es mejor? Entonces, si es un efecto riesgo-beneficio, podemos decirlo así. Tatiana nos hace una pregunta, si tengo un paciente y este me ha dicho que supone tener depresión, la primera sesión, ¿cómo debería ser? Eh, Buenas noches, John, también, a ti, gracias. Gracias, Anita, también. Tatiana, es muy importante, bueno, hacer una buena anamnesis, una evolución adecuada, antecedentes. Bueno, y la primera sesión siempre es una sesión más que todo para poder generar empatía con el paciente, ¿no? Ir entendiendo qué es lo que le pasa, ir haciendo algunas preguntas muy puntuales y sobre todo escuchar. Escuchar a la persona que
tienes en consulta, ¿no? Preguntar desde cuándo ha tenido esta situación, ir haciendo el encuadre de la sesión como tal, reglas, normas de la sesión, generar el estado de rapport, la empatía, que eso es parte, bueno, parte de la entrevista clínica como tal, ¿no? Entonces, eso, una primera sesión es una sesión que lleva bombardeas de preguntas, pero que sí tienes que igual dar una respuesta al paciente en ese momento, porque por eso viene el paciente. Bueno, vamos a cerrar ya este live. Es un gusto haber conversado con ustedes, un gusto que podamos haber tomado una hora de nuestro tiempo para poder instruirnos sobre esto de aquí. Actualmente en el grupo ya somos 4.000 personas y eso sí es algo importante que tenemos que saber. Si yo quiero mejorar, si yo quiero curarme, también tengo que mostrar un compromiso hacia mí mismo, porque nada va a ser fácil. Entonces, meter el empeño, iniciar un tratamiento, finalizar el tratamiento, y estamos a las órdenes con consultas online para cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y de forma presencial, específicamente aquí en Guayaquil, Ecuador. En mi Facebook, en mi fanpage, mi página de Facebook, pueden ustedes encontrar la dirección y pueden encontrar también mi número telefónico, mi número de WhatsApp para cualquier pregunta o cualquier consulta al respecto. Ok, un gusto y nos vemos hasta pronto. Sigan mis redes sociales como Sosalvic Norte en Instagram y como consultorio de asistencias psicológicas Sosalvic en Facebook. Ok, hasta luego.